Este es un caso delicado, ya lo estábamos contando antes de la pausa y como decíamos con Benito, en este canal por lo menos siempre le damos participación a ambas voces. Aunque otros medios solo escuchen una campana, acá buscamos escuchar o instalar también la otra versión. El viernes conversamos con Oscar Tuma, que es el abogado de la otra parte. Ya lo hemos compartido un poco más temprano su declaración y acá damos paso también un poco a la otra versión. Por eso convocamos a Nelson Mora, abogado Benito, para que nos pueda contar un poco cómo sigue la causa que la Fiscalía había pedido una desestimación el viernes o el jueves pasado. Sí. Para entrar un poco en el contexto, ya que Sí. no podemos dar muchos detalles porque se trata de un menor de edad que está en medio de todo esto. Bien. Doctor, ¿cómo estás? Bienvenido. Bienvenido, gracias por la invitación. Agradezco que nos den este espacio también a nivel familiar para poder, desde lo jurídico, pero también desde lo familiar humano, contar un poco cómo va la causa en estas alturas. ¿Podés contar, doctor? Entiendo que vos sos una de las partes como abogado, más allá de hermano en sí. Preguntarte, ¿por qué la Fiscalía solicitó la desestimación? Bueno, la Fiscalía realizó un proceso de 4 meses de investigación, un proceso que desde el mismo inicio fue muy complicado, dado el hecho de que esto había nacido en una medida cautelar que se había presentado en el Juzgado de Niñez y Adolescencia, donde se habían tramitado ciertas diligencias, entre ellas un acercamiento entre la familia a nivel psicológico que la jueza había determinado. Ella en un primer momento, al recibir esa medida cautelar con un relato incluido en la misma, no vio elementos para hacer una denuncia. Ahí es bueno recordar que la denuncia del juzgado a la sede fiscal solamente y exclusivamente pasa cuando a Federico lo sacan del cargo y esto toma estado público. Ella, durante el proceso que tuvo en poder la carpeta, había manifestado de que los elementos que se encontraban en la carpeta no eran suficientes para realizar una denuncia. Bueno, se pasa a sede fiscal, la mamá ratifica porque es la primera en actuar en sede y ya se empieza a complicar un poco porque en el proceso entre la medida cautelar y cuando toma la Fiscalía ya se dan 9 relatos diferentes, Benito y Diego. O sea, 9 relatos que se fueron entrelazando y a medida que iban contando una vez más iban agregando un elemento y se iba inclusive hasta tipificando para poder ajustar a lo que se buscaba. Lastimosamente se dio en un proceso muy rápido y al tomar intervención allá en el 24 de mayo empezamos con las diligencias. Se hicieron 5 testificales, se hicieron 2 pericias psicológicas, se hicieron toma de relato, estudio victimológico, cámara Gesell y en todos los resultados que tuvimos o que la Fiscalía tuvo en esas pericias realizadas demostraban primero de que no se dio ningún tipo de daño emocional a la persona involucrada, no había rastros de ningún tipo de estrés, ningún tipo de trauma y lo relatado en el marco y en el contexto de la Cámara Gesell con todas las garantías procesales, con ambas partes participando, demostraba de que lo que se contaba no configuraba hecho punible. Entonces, la Fiscalía, y bien dicho por la fiscal Gladys Jiménez, que yo creo que defendió muy bien el gran trabajo que realizó el Ministerio Público, manifestó de que al no configurarse los tipos, los tipos penales enmarcados en la ley, no puede configurarse ni mucho menos darse una imputación de manera irresponsable y segundo punto, alargar un proceso que no tiene los elementos necesarios que la ley manda. Ya. Diego, te quiero preguntar, Sí. en 2 líneas, ¿qué es lo que la familia sostiene? Inicialmente sostuvo, ¿verdad? Que hubo un encuentro entre el doctor Nelson Federico Mora y Sí. esta menor y que ahí... De 13 años. ¿Qué pasó ahí? Dijo, para continuar nomás mi pregunta. A ver, De que- quizás el horario no me permita dar muchos detalles, No, no, ya Benito, sé. pero se habla de que, yo de lo que escuché, Sí.
que presenció un acto de masturbación. Exactamente. O sea, No, para decir nomás, eso es lo que no se demostró sería ahora, según ustedes, doctor, ¿verdad? ¿Qué grado de acercamiento, qué grado de vinculación había? ¿De dónde salió la vinculación con esta persona? ¿Se vieron ellos en algún lugar? ¿Hubo un contacto? ¿De dónde surgió todo Excelente punto, porque Sí. creo que pone un contexto a todo esto. Los supuestos hechos se dieron en la noche del 18 y 19 de abril, en el contexto de Semana Santa. En la estancia familiar había más de 35 personas esa noche, esas 2 noches, porque fueron 2 noches que se estuvo toda la familia. Estaba mi padre, mi madre, mis tíos, mis primos, mis sobrinos pequeños, cada uno con su familia, en un cuadro donde todos dormían en una gran habitación. Es decir, todos los elementos marcados dentro de ese momento en particular no daban en absolutamente ningún tipo de posibilidad de que se pueda generar un encuentro de esta naturaleza como se marcaba. A metros de donde dormía la víctima, la supuesta víctima, dormían dos médicos especialistas, uno pediatra inclusive, con todas las puertas abiertas, que también declararon en sede fiscal diciendo que en todo momento nunca oyeron nada. Federico entra acompañado entre toda la primada, como se dice, a acostarse. Es decir, todo lo que se manifestó no tenía ningún ápice de realidad. Eso se demostró en la carpeta. No hubo un acercamiento entre las No, dos personas. Nada. Como padre e hija, cada uno estaba durmiendo en una cama diferente en el marco de una habitación general. ahora, entonces la pregunta que nace directamente, doctor, es ¿por qué se hizo esta denuncia Sí. que le costó el cargo Así mismo. a una persona que gozaba de muy buena imagen, que estaba en 2 cargos, no solo en un cargo, estaban en 2 cargos estaba? No solamente el cargo, digo, sino Yo, eso todo es- la consideración pública. Es algo que quiero justamente poner a consideración hoy, porque creo que hay que tratar también esto a nivel un poco como sociedad. Y es hacerme 2 preguntas que me escribí ayer y que voy a tomar el tiempo y el atrevimiento de leerle a ustedes también y a la gente que nos está viendo. ¿Por qué se cree de una vez sin ningún tipo de carga probatoria? Porque hay que decir algo, una sola documental no arrimó la parte denunciante. La ley dice tuvo que haber tenido contención y psicológica o victimológica, y eso tiene que ser el origen de una denuncia. Nunca nadie la trató. En la denuncia, y vuelvo a repetir la pregunta, ¿por qué tenemos que creer que fueron reales inmediatamente? O sea, se hace una denuncia y sí o sí tenemos que decir, no, esto es real. Así. Independientemente de quién sea el interlocutor. Federico ha trabajado toda su vida en el marco de la juventud, en Becal, en el ministerio. Se ha hecho un nombre a base de trabajo. ¿Cuándo ha tenido algún tipo de denuncia a nivel familiar o a nivel personal? ¿Cuándo yo o cuando mi padre, mi madre hemos tenido algún tipo de relevancia en esta naturaleza? Pero sin embargo, se hace una denuncia pesadísima como la fue, inmediatamente ya es culpable. Y la segunda pregunta, doctor, ¿cuál Y sería? él no puede tener una desestimación en la fiscalía. No, terrible. ¿Acaso la fiscalía no puede hacer su trabajo y encontrar de que los hechos no se dieron? Pero, ¿cuántos casos tenemos de esta naturaleza y lo seguimos repitiendo como sociedad? Está el caso de Mandibulín. 4 años Sí. perdió la vida por una denuncia falsa Sí, y que tuvo que llegar a juicio oral para que la fiscalía le dé la razón. Así es. Tenemos que pasar cada vez cuando se dan este tipo de denuncias por el mismo proceso de escrutinio y de una apelación de tribunal popular donde todo el mundo en Twitter tiene la razón sin conocer la causa fiscal, sin conocer la carpeta fiscal. Con un agregado, doctor, de que ustedes son personas muy conocidas que pueden reaccionar. Pero ¿qué pasa con una persona indefensa contra la cual se hace una denuncia falsa? Siguiendo esa línea, no estamos dándole razón a nadie, Diego, en este caso, ¿verdad? Pero tu pregunta es, ¿por qué la familia? ¿Qué hubo Sí. de animadversión? Es el problema de fondo, doctor, Eso es un problema, entre las familias. es un ¿De dónde problema viene eso? de un contexto muy amplio, Benito. Hay algo. Ellos tienen entre- ya divorcio vincular desde hace más de 5 años. Están La pareja. separados y divorciados. Sí, separados, divorciados con sentencia, ya no vivían juntos.
Ella es hija única. Y esto ya venía de alguna u otra forma desarrollándose desde hace más de 3 años, donde tenemos evidencias de mensajes y testigos oculares, inclusive que han declarado en el marco de la causa, donde se escuchaba en varias ocasiones y en varios escenarios manifestaciones de la denunciante que decía que le iba a fundir la vida a Federico. Sí. Y ahí hay un tema que me parece demasiado importante decirlo. En 4 meses de investigación, un solo documento no arrimaron, un solo análisis psicológico no arrimaron, un solo estudio victimológico no arrimaron. Todo lo realizó la Fiscalía en el marco de la defensa. Y lo más grave de todo es que, y esto lo tengo que decir, en la ratificación por parte de la madre, en sede fiscal ante el fiscal Alcides Corbalán, ya que yo le escuché a Tuma diciendo que nunca participó del proceso. Bueno, te quiero contar, doctor Tuma, de que ante el doctor Alcides Corbalán, la denunciante dijo de que una psicóloga en particular le recomendó y le obligaba a hacer la denuncia. Resulta que nosotros contactamos con la psicóloga Diego Benito y la psicóloga dijo, discúlpeme, pero nosotros nunca le atendimos a la niña. Y la otra psicóloga nombrada, también contactamos con ella y tenemos el testimonio público porque lo hizo en un acta notarial, manifestó, yo mismo le recomendé a la madre que esto no era un elemento para hacer ningún tipo de denuncia porque no había nada, que se iba a equivocar, de que ese era un camino que no tenía retorno, de que los hechos que ella habla, los verdaderos hechos que manifestaron, no corresponden para una denuncia. También lo tenemos y lo hemos arrimado a la carpeta fiscal. Doctor, en caso de que se concrete esto de darle seguimiento a través del GEN, Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, ustedes como parte dentro de esta causa, ¿qué van a realizar? ¿Qué estrategia van a llevar adelante? No, nosotros vamos a apoyar la labor fiscal porque yo creo, y tengo que decirlo, ha sido un trabajo fiscal desde Alcides Corbalán y Gladys Jiménez, pero muy bueno técnicamente, donde se realizaron todas las diligencias que tenían que haberse realizado. A veces en el marco de una desestimación o un sobreseimiento, cuando uno lee una causa dice, pero ¿por qué no se realizó esto? ¿Por qué no se realizó aquello? Acá faltó este documento. Bueno, en este caso en particular, y por mi experiencia también yo puedo decir de que todo lo que tenía que hacerse se hizo y más. Entonces yo creo que eso va a ser valorado por parte del jurado. Lo que sí me llamó un poco la atención por parte es lo que decía hace rato. 4 meses de investigación, silencio. Sale una desestimación y aparentemente el mundo se tiene que caer porque había sido que Federico es culpable. Entonces, porque Federico es culpable no se le puede desestimar. Y eso es lo que atrofia la justicia. Doctor, muchas veces inclusive a nosotros como medio esa es la preocupación, porque cuando todos le dan un caño a él y le das voz a esa persona es como que también existe una preocupación que se le pega al medio, ¿verdad? Pero Claro. siempre buscamos escuchar las dos campanas, por eso te decía que ya compartíamos lo que dijo acá el propio Oscar Tuma, ¿verdad? Y yo no sé si los medios a ustedes se les está también buscando, rastreando para conocer su versión. Hemos dado, la verdad que Diego, hemos tenido la oportunidad de contar también nuestra parte en varios lugares. Yo agradezco otra vez este lugar, este espacio. Entendemos de que acá hay un problema también muy grande en el sentido de cómo se toman y se llevan adelante este tipo de denuncias en Paraguay. Sí. Ya hay un pelotón de fusilamiento esperando al En las redes. denunciante, al denunciante sin ningún tipo de prueba, sin ningún tipo de análisis y sobre todo sin ningún tipo de conocimiento del trabajo fiscal que se hizo. Vamos a apoyarle al equipo fiscal ante el jurado porque sabemos de que el trabajo que realizaron está dentro de todo lo que la ley manda y todo se realizó con las garantías del derecho procesal. Estamos muy tranquilos en ese sentido. El personaje más importante es la persona afectada, Claro. la menor, ¿verdad? Entonces te pregunto, doctor, ¿no hubo ninguna posibilidad de acercamiento y decir, vamos a arreglar esto, si hace falta pedir perdón, si hace falta dar dinero y compañía para proteger a esa personita afectada, ¿verdad? Porque los mayores podemos, yo fui víctima también de esto, podemos sostener eso, ¿verdad? En la vida, yo conozco amigos que fueron víctimas también, ¿verdad? Pero ¿cómo
se puede resolver eso para que esa persona finalmente salga indemne de todo esto? Así te digo, mira, me afecta. 3 días después, y hace un par de días salió una supuesta carta de mi hermano de confesión, no sé qué. Y en esa carta Fede lo único que hace es decirle a su hija, mira, te quiero muchísimo, quiero hablar contigo y con tu mamá, nada más que eso. Él siempre buscó ese puente de diálogo con ellos. Nunca se pudo dar lastimosamente. Hasta ahora no se da. Ahora hoy es el día, el cuarto, quinto mes donde él no habla más con su hija. Hay un tema también que decirlo. El único momento que se cortó la conversación fluida entre ellos fue al momento de realizarse la denuncia. Y eso pasaron 21 días después. En 21 días se dieron un montón de cuestiones donde hubo intentos de acercamiento, donde, disculpen más que no vean la cámara porque a veces un poco me da también. Un montón de acercamientos y nunca pudo concretarse eso. Cuando se realiza la denuncia, él lo toma de sorpresa porque él había hablado el día anterior con su hija de manera normal. Nunca se cortó la comunicación y eso también es un elemento que nosotros contamos, ¿verdad? Nosotros demasiado ya hemos sufrido, Benito y Diego, a nivel familiar. Le hemos acompañado y le vamos a seguir acompañando a Federico, pero también sabemos de que su imagen, su vida profesional ha tenido un golpe durísimo. Sí. Y por un manejo irresponsable de la información, estamos hoy intentando justificar, es rarísimo, justificar que la Fiscalía haya actuado de manera correcta. Perfecto. Yo no entiendo en qué país vivimos a veces donde se le crucifica a una persona en medios y en redes sociales con una ligereza, con una libertad tan tranquila, donde vemos a comunicadores que piensan que tienen la palabra de juzgar quién hizo bien y quién hizo mal porque simplemente tienen dedos para escribir, sin ningún tipo de rigor, sin ningún tipo de sosiego. Lo único que les interesa es tener más retweets a costa de un nombre familiar, de un nombre personal, que lo único que ha hecho ha sido trabajar durante toda su vida y que cuando le tocó estar ahora en una situación de esta naturaleza, se puso a disposición de la Fiscalía. Nunca realizó ningún tipo de chicana, como se conoce. Nunca le recusamos a nadie. Nunca opusimos ninguna traba para la realización de ninguna diligencia. Nunca le dijimos no a la fiscal. Todo fue, por favor, señora fiscal, actúe lo más rápido que pueda. ¿Qué necesitan? ¿Qué le ayudo? Todo lo que hicimos siempre fue ponernos a disposición. Pero sin embargo, cuando la decisión no sale del gusto de todos, lo más fácil es crucificar, porque finalmente, como a mí no me afecta, yo puedo crucificarle a quien quiera. Yo creo que eso es algo que hay que cambiar. Doctor, gracias por tu tiempo, por acompañarnos. Como ya venía insistiendo, siempre buscamos la otra versión para que tengamos las dos posturas y finalmente la justicia es la que va a decidir en este caso. Gracias por tu tiempo. Gracias. Y por sobre todo esperamos que en un tiempo en el que establece nuestra normativa ya conozcamos lo que dice en justicia nuestro ámbito que tiene que ver con lo que decida un juez o una jueza. Gracias por tu tiempo. Gracias, Diego. Gracias, Benito. Nelson Mora, abogado en una de las causas en un caso muy sensible, Benito. Sí. Hacemos una pausa. Vamos. Ya volvemos.